Acuaro de Imperial College, estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina. Venimos de una noche agitadita con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, elecciones que tuvieron un resultado para algunos muy sorpresivo, para otros, entre los cuales me incluyo, la verdad es que no, me parecía que algo de esto iba a pasar, no sabía si era por mucho margen o poco, pero era claro que con los mercados como estaban, algo venía, y ese algo era justamente la victoria de Donald Trump. Antes de ingresar en un aspecto técnico de lo que viene, de lo que creemos que puede venir, me gustaría hacer una pequeña reseña de todo esto y dar un punto de vista que está lejos de los análisis que la gente hace. Para quienes siguen nuestras columnas diarias, que hace muchos años publicamos, habrán visto que nuestro sesgo es sumamente crítico hacia la política monetaria actual de la Reserva Federal y también de la mayoría de los bancos centrales que han adoptado una situación, una opción bastante cómoda, que es la de emitir dinero prácticamente sin control, y aprovechar que el dólar está muy bajo, ¿sí? Está muy alto nominalmente, puede que ante el euro o ante la libra esterlina, pero muy bajo en términos del costo que tiene por la tasa de interés, que se mantiene en un 0.2, 0.25 y un 0.5%. En mi opinión, la Fed tomó una línea, yo diría, emparentada con lo político y alineada con el gobierno actual del presidente Obama, y no tocó la tasa de interés en todo este año, lo hizo el año pasado, en diciembre, con un incremento del 0.25%, un cuarto de punto en 10 años, es algo que no parece del todo claro para una economía que se empieza a ser la número 1 del mundo y que bajó su tasa de desocupación del 10 al 5%, 4.9%. Al respecto, me parece que ahí viene una de las claves de por qué ganó Trump. Esos 5 puntos que se recuperaron de desocupación han sido rellenados con millones de puestos de trabajo, pero millones de puestos de trabajo de una calidad realmente muy baja, toda vez que Estados Unidos decidió exportar licencias e importar productos, importar valor agregado. Todo esto fue, por supuesto, bien visto en todos estos años por China, que fue, digamos, quien se benefició con la producción de bienes que Estados Unidos no fabrica por el alto costo que tiene, y sí lo tiene muy bajo el costo China, para que Estados Unidos vuelva a importar esos bienes y los venda, en algunos casos a su mercado local y en otros casos al mundo. Por su parte, China lo que hizo fue financiar con esas exportaciones el déficit comercial y fiscal de Estados Unidos, que es gigantesco todos los meses y que de alguna forma, bueno, viene justamente siendo cubierto por China. Esto generó un malestar muy importante, tal vez no en las grandes ciudades donde la gente vive de otra manera, pero sí en el interior profundo de Estados Unidos, el Estados Unidos profundo, que es la base productiva de Estados Unidos y donde, bueno, hay ciudades que están prácticamente desmanteladas en su estructura productiva. Y ahí estuvo el discurso de Trump, algunos lo compartirán, otros no, pero evidentemente le llegó a mucha gente la posibilidad de que Estados Unidos deje de importar lo que exporta en términos de licencias para volver a producir dentro de su país lo que finalmente va a vender. Probablemente haya otros costos, probablemente haya problemas que hoy no tiene, pero en definitiva va a generar trabajo. La propuesta de Trump consiste en, bueno, de alguna forma dar proteccionismo a la economía estadounidense, de generar muchos puestos de trabajo. Probablemente esto produzca un crecimiento importante de la economía estadounidense en los próximos tiempos, pero claro, todo eso va a aparejar también una inflación muy alta que actualmente no existe. Y ahí está el otro problema, ¿sí? Que si se han creado más de 10 millones de puestos de trabajo
y no hay inflación, significa que el consumo no aumenta, y si el consumo no aumenta es porque esos puestos de trabajo creados realmente no tienen demasiado valor agregado. En ese hecho, y no en otros, es donde encuentro el motivo de la victoria de Donald Trump. Insisto, se lo podrá cuestionar desde sus modos, desde sus actitudes soberbias o ciertas chabacanerías o ciertos dichos que no tienen nada que ver con el decoro que debe presentar un candidato a presidente de Estados Unidos, pero evidentemente su discurso caló mucho más hondo que el discurso de la continuidad del modelo actual, que, bueno, habrá sido muy simpático en algunos lugares del mundo, un discurso progresista, un discurso pacífico o pacifista, pero del cual la gente evidentemente se ha cansado. Ese discurso no es otro que el que tienen muchos países emergentes o los gobiernos de países emergentes, que lentamente van comenzando a cambiar de rumbo, como pasa aquí, por ejemplo, en mi país. Eso, yo diría, es, desde mi punto de vista, son los motivos por los cuales acaba de ganar Donald Trump por un amplio margen, además, ante Hillary Clinton. Leyendo y, por supuesto, escuchando mucho hoy, desde ayer a la tarde y hoy, todas las opiniones de especialistas, de encuestadores, de medios de primera línea, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que cualquiera que tenga en sus brazos o en sus manos un manual de análisis técnico muy básico, que no abarque más de 2 o 3 capítulos, se va a encontrar con que cuando se habla de tendencias, las tendencias suelen finalizar no sin antes acelerar a su favor. Vale decir que si tenemos una tendencia alcista en cualquier activo, normalmente la tendencia cambia, pero antes de cambiar acelera, da un impulso, un último impulso, que la lleva a la zona de sobrecompra, a partir de lo cual sufre una caída muy importante. Entonces, si uno evalúa el comportamiento, y acá entramos ya en los índices bursátiles, sobre todo, bueno, vamos a ver qué ha sucedido con el índice bursátil más importante del mundo, que es evidentemente el índice Dow Jones. Si uno evalúa qué es lo que pasó desde fines de 2008, no hablo de este año, sino de fines de 2008, principio de 2009, cuando toca 6.500 puntos, ese día que el Citibank estuvo a punto de quebrar, y que quebró en definitiva, y que fue comprado en una de las primeras medidas por el gobierno de Obama, para evitar que suceda lo que pasó con Lehman Brothers. Vemos que hay una tendencia clarísima al alza, así que se manifestó desde marzo de 2009 hasta, bueno, 2014-2015, hubo alguna duda en los últimos meses de 2015, con una explosión de la bolsa de China, con otra explosión de la bolsa de China en enero de este año, y miren lo que sucede acá, nuevos máximos históricos. Nunca el índice bursátil más importante del mundo, que abarca las 30 primeras empresas de Estados Unidos, había estado tan alto. Tocó en el máximo de este año, en agosto de este año, 18.667 puntos. Hablamos de los futuros del índice de Dow Jones. Y a partir de ahí empieza la última parte de la campaña electoral, dentro de la cual ustedes sabrán que al candidato Trump no se le asignaba ninguna posibilidad de victoria, pero uno dice, evidentemente, cuando hay una aceleración de la tendencia dentro de una tendencia alcista es porque algo está por cambiar. Entonces, cuando uno empieza a evaluar por qué crecen las acciones a este ritmo, cuando el trabajo creado no es bueno, cuando no hay inflación, cuando no hay consumo, cuando el PBI crece al 1,5% anual, cuando las cifras de crecimiento en general de la economía norteamericana son más que modestos, uno se pregunta por qué están tan altas las acciones. Y ahí es donde talla, digamos, la cuestión de la liquidez, ¿sí? Una enorme masa de liquidez que, bueno, el gobierno de Obama se propuso implementar
en consonancia con la Reserva Federal, y con una tasa de interés al 0.5% era obvio que estas acciones iban a crecer. A tal punto que en los últimos años, paradójicamente, ante la publicación de un dato que favorecía a la economía americana, hablamos de un crecimiento por encima del esperado del PBI, un crecimiento mayor de la inflación, que siempre fue muy modesto, pero podía crecer a una décima más de lo esperado, un aumento en las ventas minoristas, o un muy buen dato de inflación, de empleos que este año hemos tenido muchos, las acciones en lugar de subir bajaban. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se acercaba el momento en que la fiesta de liquidez actual termine. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por un aumento de tipos de interés de la Fed. De tal modo que el mercado accionario en Estados Unidos se ha convertido prácticamente en un juego, en el cual cuando a la economía americana le va bien, las acciones caen, y cuando a la economía americana le va mal, las acciones crecen, pero en ningún caso responden al comportamiento, a la salud financiera de las empresas que emiten esas acciones y que deberían ser el motivo por el cual se mueven los precios. De ahí es que uno podía deducir justamente que esto que pasó podía pasar. Porque bueno, la propuesta de Trump es justamente no retraer la economía, sino hacerla más proteccionista, hacer que el dólar se fortalezca, si bien no le va a favorecer mucho en las exportaciones, y eso es lo que creemos que puede pasar a partir de ahora. De manera que, bueno, si uno evalúa lo que ha pasado hoy, desde el inicio de la sesión asiática, vemos en un ida y vuelta muy típico de estos días donde hay eventos muy importantes. Había dejado un gap el índice Dow Jones en la apertura del lunes, un gap que dejaron prácticamente todos los pares principales de monedas también, toca el nuevo máximo y cae, bueno, como cayó con los primeros resultados de las elecciones de hoy. Si uno mide a través de un Fibonacci invertido, acá no se puede poner una expansión, pero sí un Fibonacci invertido, podemos pensar que este último movimiento bajista, que ya ha sido superado en un 100%, podría extenderse al 1.618, a unos 18.748 puntos, es decir, un nuevo máximo histórico que probablemente los mercados vayan a buscar, porque claro, lo que propone Trump va en sentido contrario, pero Trump asume el 20 de enero y todavía tenemos una reunión de la Fed por delante, en el mes de diciembre, por lo cual no creemos que la caída de las acciones llegue en los próximos tiempos. Hablamos de próximos tiempos a 15, 20 días. Probablemente a partir del año que viene, cuando la Fed tenga que aumentar forzosamente la tasa de interés, y no de a 0.25, sino a 0.5 o de a un punto, ahí es donde vamos a ver una baja muy fuerte de las acciones. Por ahora, bueno, lo que se ve es que la tendencia alcista todavía se mantiene, está bastante nítida. Si uno toma los últimos mínimos ascendentes desde 2008-2009, se ve que bueno, todavía está bastante lejos de ser quebrada esa tendencia en los 16.500 puntos, algo que no debería asustar si cae hasta ahí, porque si uno toma, por ejemplo, el movimiento bajista del año pasado, de agosto, cayó 2.700 puntos y acá estamos hablando de 1.600 puntos. A medida que Trump vaya, bueno, dando a conocer qué es lo que va a hacer, porque no lo hizo, a medida que se vayan conociendo las nuevas autoridades que van a hacerse cargo de la gestión económica del gobierno, ahí es donde podemos llegar a ver un movimiento bajista de las acciones mucho más fuerte, que se puede profundizar en los últimos días de diciembre, después de que la Fed presumiblemente aumente la tasa de interés por lo menos a un 0.75%. Ya la Fed no va a tener más presiones electorales, no va a tener presiones del gobierno y va a poder actuar libremente. No sé si se entiende bien lo que estamos hablando. Bueno, hay una serie de acotaciones de Ángel, ¿no? Todo bien entendido. Para nosotros los latinos nos interesa
saber proyectar qué puede suceder con las economías latinoamericanas en relación al problema de la economía americana. Bueno, en cuanto a las economías latinoamericanas, si todo esto que estamos hablando se cumple, el futuro inmediato no es bueno, ¿sí? Un alza del dólar como la que proyectamos que puede haber, derivada de un alza de tipos de interés, derivado de que la economía americana va a crecer, va a llevar al dólar por lo menos a un nivel máximo ante el euro. Si hablamos de máximo, tomando en cuenta que en marzo de 2015 tuvo un mínimo de 12 años en 1,0460, y ese quiebre, el quiebre de ese mínimo, o máximo del dólar ante el euro, mínimo del euro, podría llevarlo cerca de la paridad. Por otro lado, en cuanto a la libra esterlina, bueno, no ha logrado recuperarse del todo de Brexit. Un Brexit todavía está ahí atado con alambre, ¿sí? Que puede quedar en la nada, va a depender del Parlamento británico. Uno se pregunta para qué hay tantas consultas a la gente si no son vinculantes y después decide el Congreso, ¿no? Pero bueno, aparte. Y el yen, que probablemente también caiga, producto de que si el gobierno de Japón quiere que la economía sea competitiva, va a tener que tomar cartas en el asunto y devaluar al yen de alguna forma, que hasta ahora no lo ha conseguido. Pero usted me pregunta de las monedas latinoamericanas, y bueno, si sube el dólar ante el euro, ante la libra, ante el yen, las tres monedas más importantes del mercado, también lo va a hacer ante las monedas de países emergentes. Hay distintos casos, ¿sí? En algunos casos en los que las economías locales dependen de la marcha del petróleo, que hoy también está en un día bastante complicado, o sea, cayó a 43 dólares, ahora está en 45,20. Al petróleo le vemos un buen futuro, que el crecimiento de la economía americana va a llevar consigo al petróleo por encima de los 55 dólares, y eso va a alguna forma a neutralizar el alza del dólar ante las monedas vinculadas al petróleo, de los países vinculados al petróleo. Hablamos de, en Latinoamérica, dos casos puntuales, que son México y Colombia. Pero en los casos de otras monedas, puedo hablar justamente del peso argentino, que hoy está cayendo, ya cayó 20 centavos ante el dólar de inicio de la sesión de hoy, cotiza 15.35 el dólar en Argentina, contra 15.15 que estaba el día de ayer. Bueno, evidentemente una alza del dólar va a generar una baja de las materias primas, de las exportaciones argentinas y de otros países de Latinoamérica, y eso va a producir una devaluación de esas monedas. Es un círculo virtuoso que tuvimos en distintos países que, bueno, lentamente se va apagando, ¿sí? En algunos casos, los países emergentes aprovecharon para formar un buen colchón de dólares para afrontar tiempos difíciles como los que vienen, y en otros, bueno, lamentablemente se ha malgastado el dinero en distintas actividades no del todo claras, para decirlo en términos generosos, y bueno, no tienen nada, ¿sí? O tienen muy poco. En definitiva, no tienen un buen porvenir los países latinoamericanos, en la medida que no hayan guardado muchos dólares, porque van a hacer falta. En este momento, ¿qué es lo que hace la mayoría de los países? Emiten dinero, emiten mucho dinero, respaldados en que se pueden deudar en dólares a baja tasa, ¿sí? O una tasa, digamos, mucho más baja de la que viene. Pero bueno, si la tasa de interés de la Fed aumenta, evidentemente el costo de endeudarse por parte de estos países va también a ser mucho más alto, y va a generar que esa deuda se torne menos pagable, va a acotar la posibilidad de tomar deuda. Bueno, el hecho de que aumenten los déficits fiscales en todos estos países con una emisión muy fuerte y con pocas posibilidades de tomar deuda, va a generar problemas evidentemente. No sé si responde a la pregunta que usted hizo antes, ¿no? Pero es más o menos lo que viene. Justamente hablando de una de las monedas latinoamericanas, hoy se habló en las noticias, ¿no? En la televisión, hablaban de una moneda que en algunos lugares se ve como exótica, pero que es una moneda que uno utiliza todos los días en la operatoria, que es el peso mexicano. El peso mexicano había sufrido
naturalmente una baja muy importante porque, bueno, las promesas de Trump no son de todo halagüeñas para México, el país que limita con Estados Unidos en todo el sur, y, y claramente el peso cayó a un mínimo histórico, tocó 20,77 en su mínimo histórico de hoy, que fue, bueno, cuando se empezaron a conocer los resultados que favorecían a Trump, pero lentamente va retrocediendo y está ahora justo en 20 pesos. Estuvo por debajo, por encima, hasta el 19,99,90. Esto es en la plataforma, probablemente en los bancos esté por encima de 20,15. Al igual que en otras monedas, que en el caso del peso colombiano, por ejemplo, del cual no tengo gráfico en este momento, creo que tienen bastante para recuperar. Me parece que puede haber todavía un estiramiento de la caída del peso a la zona de 21,50 o 22, pero a partir de ahí debería empezar a ganar posiciones. Yo lo veía por debajo de 18 a fin de año, no creo que lo esté. Bueno, esto que acaba de pasar naturalmente va a generar un cimbronazo en contra del peso, pero en la medida que el petróleo se recupere, que decía antes, se va a recuperar el año que viene, probablemente el peso vuelva a la zona de 17, 17,50 sin demasiadas dificultades a mediados de año, a mediados de 2017. El Bancico, el Banco Central de México, digamos que también tiene sus medios y sus formas de actuar. Hace muy poco incrementó la tasa de interés en medio punto porcentual, algo que no estaba del todo claro si lo iba a hacer o no, y finalmente lo hizo, y le sirvió de alguna manera para, digamos, atenuar un poco la caída del peso que se estaba haciendo muy profunda a medida que Trump iba avanzando en las encuestas. Fíjense que esta baja que tuvo el dólar desde el viernes al lunes, cuando el peso abre por debajo de 19, toca 18,25, inclusive antes del escrutinio de las elecciones, esto era bastante claro, en quien siguió el peso anoche y vio esto que tocó 18,16. Cuando empezaban a conocerse los escrutinios era clarísimo que ganaba Trump, ¿sí? Era muy muy claro, y subió casi 3 pesos en una hora aproximadamente, y acá quien vio esto ya sabía que ganaba Trump, ¿no? Pero bueno, entiendo también que no va a extenderse demasiado la caída del peso en el tiempo que va a recuperar. En cuanto a las monedas duras, en cuanto a las monedas más importantes, el euro, fíjense que tuvo una reacción muy fuerte a la alza. No le encuentro demasiada explicación de por qué creció así con la victoria de Trump. En parte puede ser porque bajó el dólar, pero no veo motivo por el cual bajó el dólar con el escrutinio. Y sí, lo que le veo mucho más sentido lo que ahora mismo está pasando, ¿sí? Un quiebre esta línea de tendencia con que se dispara a la baja, que tiene un primer soporte en 1,0915, en una zona de mínimos anteriores. No quiero ir mucho más atrás, pero 1,0915 es el valor que tocó el día de Brexit, el 24 de junio, a ver si lo encontramos por acá. Ahí está, 1,0915, me acordaba del precio. El mínimo del 24 de junio, el día de Brexit, donde la caída fue, bueno, mucho más importante todavía. Y más abajo 1,0850, pero mucho más abajo todavía 1,0820, está el mínimo de este año, de enero de este año, con una de las presentaciones de Mario Draghi. En mi opinión tiene bastante más para caer el euro, no lo va a hacer de acá al 20 de enero, naturalmente creo que no se va a caer demasiado en estos próximos tiempos, puede haber todavía alguna alza más importante. Recordemos que ahora viene la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, en la cual el presidente Draghi va a tener que anunciar sí o sí si el plan de estímulo a la economía, que actualmente consiste en la colocación de 80.000 millones de euros por mes en el circuito económico, termina en marzo, como estaba previsto, o se extiende por lo menos hasta septiembre de 2017. Nosotros creemos que se va a extender
en cuyo caso, bueno, el euro sufriría un poquito más, una baja un poco más pronunciada, derivada de ese exceso de euros que, en verdad, desde el inicio del plan de estímulo en marzo de 2015, no tuvo demasiado efecto contrario para el euro. Yo diría que, al contrario, desde 1,0460 que tocó en ese mismo mes de marzo, en plena crisis de Grecia, llegó a 1,17, que lo tocó en el máximo de este año, 1,16 y algo, y fíjense que en los últimos, si lo medimos en gráficos semanales, todo este año y prácticamente todo el año pasado también, estuvo yendo y viniendo, pero no con una tendencia del todo clara. Tiene un sesgo bajista, tiene ahí una suerte de, a ver si la podemos trazar acá, una línea de tendencia alcista medida en el gráfico diario, que quebró a la baja con un pullback posterior. Hoy subió sin demasiado sustento y la verdad es que está para caerse bastante fuerte el euro en el mediano plazo. Nosotros creíamos que este era el año en el cual podía llegar a la paridad 1 a 1, sin embargo esto no pasó, ya no va a pasar seguramente en el mes y medio que le queda al año, pero probablemente sí caiga en los próximos meses, ya entrados en 2017. En cuanto a la libra esterlina, bueno, un panorama bastante crítico, ¿no?, para la libra, con dos bajas muy importantes. Una la del 23 de junio con el Brexit, la otra en el medio de la nada, un día en la sesión asiática, que fue el 7 de octubre, bueno, mientras uno estaba cenando y como siempre viendo los precios, se encuentra con que la libra cayó 1.150 puntos, tocó 1.1450, un valor que no tocaba desde 1985, y a partir de ahí la verdad es que no pudo levantar cabeza. Estuvo muy cerquita estos días de llegar a recuperar toda esa pérdida de ese día, pero finalmente no lo pudo hacer. En mi opinión, la libra tiene bastante para ganar más que para perder. ¿Por qué? Bueno, porque el Brexit todavía no está firme, porque la voluntad de Theresa May de sacar a Reino Unido, utilizar ese famoso artículo 50 que representa la salida del Reino Unido o de un Estado miembro de la Unión Europea, en este caso Reino Unido, no lo va a poder hacer por la suya, sino que va a tener que pasar por el Parlamento. El Parlamento ya en junio había anticipado que si él dependía no iba a aprobar el Brexit, y todo eso en donde se refleja técnicamente acá, en un gap que dejó en 1.3645, a ver si lo puedo marcar bien. No tengo un mouse del todo bueno acá, sí es mío, pero en el lugar donde está, en 1.3645 ahí quedó un gap, que nunca más fue cubierto. Y los gaps, señores, siempre se cubren. Si hay una herramienta infalible en el mercado es que los gaps siempre se cubren. El único problema que tenemos es que no sabemos cuándo se cubre, pero siempre se cubre. Con lo cual probablemente la libra se acerque por lo menos a la zona 1.30 en la medida en que no se apruebe el Brexit, en la medida en que el dólar tarde un poquito más a recuperarse, pero si uno mide históricamente el comportamiento de la libra, verá que es muy difícil que esté por debajo de 1.40. Siempre la libra costó $1.60 en promedio toda la vida. Siempre las cosas en Estados Unidos cuestan igual que en el Reino Unido, pero un 60% más. Lo que vale $1 vale una libra, pero la libra siempre vale unos 60. Entonces, es muy difícil que se mantenga tan abajo la libra. Es una moneda que está para estar mucho más fuerte de lo que está, y probablemente vaya a buscar por lo menos la zona de 1.35, 1.36 en los próximos tiempos. Esto no significa que caiga 100, 200 puntos día por día y se puede ingresar a la baja, pero digamos es un precio que me parece mucho más razonable que el 1.24, 1.25 que está presentando en estos últimos días. En cuanto al yen, tiene un panorama un poquito más complejo, ¿sí? El yen actúa como una especie de dólar, pero un dólar suplente, ¿sí? Cuando el dólar le va mal, aparece el yen, y cuando el dólar le va bien, el yen se relaja un poquito, y fíjense que cada vez que hay un problema en los mercados, el yen gana 300 o 400 puntos. Como este año hemos sido pródigos en problemas, en acontecimientos raros. La primera fue el 4 de enero con la explosión de la bolsa de China, el Brexit, las elecciones de Estados Unidos,
y en todos los casos quedan estas velas, que son reflejos de la búsqueda de refugio por parte de los inversores, por lo menos hasta que la cosa aclare, ¿no? Decir, bueno, compro yenes y después veo qué hago, pero me refugio en el yen. Bueno, el yen hoy está revirtiendo sus ganancias, ya movió entre el máximo y mínimo de 105.45 a 101.18, bueno, más de 400 puntos, ¿sí? Sin embargo ya está mucho más cerca del mínimo que del máximo, el mínimo del yen, por supuesto, máximo del dólar, y probablemente comience a caer en los próximos tiempos. Entonces, si uno mide los mínimos ascendentes, ven que ya están un poquito más alineados, tal vez no alcanza para trazar una línea de tendencia exacta, pero hay mínimos que no ha podido vulnerar. En mi opinión, el yen también tiene que seguir cayendo. Habíamos hablado en la columna diaria nuestra, decíamos que era muy difícil que supere 105 sin muchas dificultades, no lo pudo superar, hoy tampoco, pero si logra hacerlo, me parece que acá, esta zona, en el 108 sería una zona en la que puede llegar a terminar el año en la medida en que los mercados vean con algo más de claridad lo que viene y favorezcan al dólar, algo que creemos que puede suceder. Recordemos que, no olvidemos, Procho, que el yen actúa como el dólar pero al revés, y que cuando el dólar le va bien, al yen le va mal, pero no por ser oposición una moneda de otra, sino porque, bueno, cuando el dólar le va bien significa que hay confianza en los mercados y se toma riesgo. Para tomar riesgo se sale del yen. Es importante también destacar que esta baja del dólar ante el yen de hoy responde, no tengo el gráfico acá, pero si uno ve lo que pasó con el índice Nikkei 225, en plena sesión asiática, bueno, es fácilmente explicable lo que pasó, ¿no? O sea, de todas las plazas asiáticas, Tokio es la más importante, ante digamos, las primeras noticias de escrutinio de las elecciones de Estados Unidos, la plaza que estaba abierta en ese momento era Japón, y las acciones de Tokio, bueno, se desplomaron, por supuesto, ante la supuesta desconfianza que existe en Trump, y al caer las acciones de Tokio, por supuesto, el yen se recupera. Así que se trata de un círculo a veces virtuoso, a veces vicioso, que, bueno, hoy tuvo lugar como tantas veces en todo el año. Y dejé para lo último otro activo del cual hoy se, que es el oro, la onza de oro, mezclé las dos palabras, que fíjense que tuvo un crecimiento extraordinario. Esta baja era, pero como decir va a ganar Trump, era esto y decir ganar Trump era lo mismo, cierra el viernes en $1.304 y llega a $1.267 antes del escrutinio. O sea, esto era clarísimo que estaba marcando una victoria de Trump. ¿Por qué? Bueno, porque el oro crece cuando hay desconfianza en el mercado, pero antes, no olviden con qué empezamos, las tendencias se estiran hasta último momento y cuando se conocen las noticias cambian de dirección. Fíjense, acelera la tendencia del oro, este es el gráfico de 4 horas, y apenas se empiezan a conocer los resultados, cae el dólar, ¿no? Por supuesto, sube la onza, ¿y cuánto subió? Bueno, creció nada menos que 69, 70 dólares en una hora aproximadamente, hora y cuarto, y bueno, ahora ya está, digamos, ya pasó el efecto, ya estamos a mitad del camino de la sesión americana de hoy, ya los mercados están más tranquilos, digiriendo lo que está pasando, todavía no está del todo claro cómo sigue la cosa, pero evidentemente, bueno, quien tomó el oro al alza le ha ido muy bien, y aquel que vendió, que son muchos más que los que compraron acá, diciendo que se desplomaba el oro, bueno, hoy va a estar lamentando que subió 70 dólares y no lo han podido tomar. El oro igual vuelve, ¿no? Pero evidentemente no fue bueno que haya alguien vendido oro el día de ayer. Ayer era un día para mirar de afuera del mercado, no para operar. ¿Qué puede pasar con el oro a mediano plazo? Bueno, creemos que va a subir. Creemos que va a subir. ¿Por qué? Bueno, porque vienen tiempos difíciles, porque el gobierno de Trump no va a ser fácil de pasarlo, no va a ser fácil de superarlo, no va a ser peor de lo que hubiera sido
un gobierno de Hillary Clinton, que me parece que iba a postergar la explosión de la burbuja, y bueno, Trump la hará explotar un poquito antes, pero en cualquier caso no vienen tiempos fáciles para los mercados ni para la economía mundial, de modo que en esos casos el oro es uno de los instrumentos que más crecen, los instrumentos que más buscan los inversores para refugiarse ante tiempos difíciles. El oro de todas maneras es un mercado un poco más pequeño en volumen, es un mercado más simbólico. Eso de, digamos, que el oro es buscado como refugio porque se produce y no se emite, ya queda de alguna forma desvirtuado también, porque hoy solamente el 10% del oro que cotiza en los mercados es físico, y hay un 90% que son papelitos nada más, que vamos a ver quién cumple con el pago de esos papelitos, si un día todo el mundo los quiere cobrar, pero bueno, sigue siendo un instrumento de refugio, como lo es el dólar también en algunas circunstancias, y me parece que el oro tiene bastante para ganar en los próximos tiempos, ¿sí? Así que bueno, he tratado de darles un panorama lo más claro posible, no sé si se ha entendido. Traté de ser lo más didáctico posible dentro de las limitaciones propias que uno tiene, y cuando por supuesto han pasado nada más que las 7 u 8 horas desde que se conoció la victoria de Donald Trump, por eso todas las conclusiones a las que uno llega en este momento son por ahora prematuras. Lo que sí me gustaría recalcar y que, digamos, esto no genere tanta alarma, porque hoy escuchaba en algunas emisoras que se venía un cambio de era, y yo cuando escucho ese tipo de cosas en sus buscadores de quedar en la historia, ¿no? Como que descubrir una nueva era para la humanidad, y esto es un cambio de gobierno nada más, y lo comparaban con el inicio de la Edad Media y con la Revolución Francesa, y decían, bueno, que el que estuvo en la Revolución Francesa no sabía que el otro día iba a cambiar el mundo. Y la verdad es que acá lo que cambia es un presidente. El presidente no es el dueño del mundo, no tiene tanto poder como en los países emergentes, donde, bueno, el presidente cuando asume va para un lado y elimina todo lo que hizo el anterior. Y un cambio de era a lo mejor son 200 o 250 años, y acá le ponen hora y fecha a un cambio de era, ¿sí? 8 de noviembre o 9 de noviembre a las 3 de la mañana. No me parece que esto vaya a pasar, no me parece que vaya a cambiar tanto, ni que sea el fin del mundo. De la voluntad de un pueblo, que es el pueblo estadounidense, que eligió a su presidente, que le eligió en buena ley, que va a haber tenido sus motivos para votar un candidato que uno desde afuera puede evaluar determinadas cosas que no le gustan, pero bueno, la voz del pueblo dice que es la voz de Dios y hay que respetarla como tal, ¿sí? Si se respetan en todos los países, también habrá que hacerlo en este caso. Pero en cualquier caso no hay que pensar que se viene un cambio para la humanidad, sino simplemente un gobierno que tendrá sus defectos y virtudes como lo han tenido todos los gobiernos. Los mercados van a seguir trabajando de la misma manera, habrá alzas y bajas todos los días, habrá oportunidades de comprar y vender activos todos los días, se ganará y se perderá dinero, como ha pasado siempre. Quien opera en este tipo de mercados sabe que no es bueno comprar hoy e irse en marzo de 2017, porque nadie sabe qué va a pasar mañana a la mañana, de modo que mucho menos que va a pasar en marzo de 2017. De manera que preocuparnos tanto por lo que viene y alarmarse no tiene sentido. Para aquellos que operan, bueno, sí saber que vienen tiempos complicados, pero uno puede operar en forma diaria, siempre con la prudencia del caso, siempre sin apalancarse mucho. El problema no es ni Trump, ni el euro, ni la libra, sino que normalmente uno se apalanca demasiado y termina fuera de combate, ¿sí? Esa es la única manera. Así que bueno, eso es lo que quería contarles como última reflexión del día de hoy, ¿eh? No sé si hay alguna consulta, si alguien quiere preguntar algo. Mientras digo todo esto, veo que el euro sigue cayendo, ¿eh? Así que 1.0932, bueno, 30 va a rebotar, si quiera comprar ahí puede comprar por unos puntitos para recuperar un poquito. Pero tiene camino de 1.0915, me parece. Así, ahí sí estamos viendo los efectos de las elecciones, sin ningún tipo de duda.
Nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es tcollegeweb.com. Nos pueden escribir o bueno, ver nuestros cursos que damos en línea o de forma presencial aquí en Buenos Aires. Los pueden todos los días para leer, si gustan hacerlo, en nuestro informario, que es una reseña de análisis fundamental con algunos videos que presentamos de análisis técnico y justamente sobre las noticias del día, y un cuadro de precios con algunas señales que enviamos hace ya muchos años. Nos pueden agregar en Twitter, @TraderCollege, que es ahí donde enviamos señales de mercado gráficos de 15 minutos, que son realmente útiles sobre todo para aquellos que están iniciando la actividad. Y nos pueden también visitar o agregar en su canal de YouTube, nuestro usuario es TraderCollege. Así que ahí con mucho gusto nos pueden agregar. Y vamos a dejar como siempre el mercado de fondo. Para aquellos que nos quieran escribir, lo pueden hacer a acuaro@hotmail.com. Vamos a dejar un hotmail que es más fácil de recordar que otras direcciones. Bueno, señores, ha sido un gran gusto compartir este espacio con ustedes, una sesión que, como pasó en otras oportunidades, también es única. Faltan 4 años para que tengamos una sesión como esta, así que bueno, dentro de 4 años esperamos estar acá de nuevo y hablar del próximo presidente que se va o el que a lo mejor hasta sea electo, vamos a ver, pero bueno, faltan 4 años todavía. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchas gracias como siempre por convocarnos.